Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Y estaré leyendo esta tarde en la Reina Valera SBT. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3, pero voy a predicar todo el capítulo. El versículo 1 dice así: Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, se apoyan en caballos y confían en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son muy valientes, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra la ayuda de los que hacen iniquidad. Y los egipcios son hombres, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, tropezará el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos serán consumidos a una. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, esta tarde venimos orándote como último canto, que nos muestres a Cristo, sabiendo que no hay mejor lugar que estar que en la casa de Dios en el día del Señor. Prepara nuestros corazones para la palabra y ayúdanos a meditar en que eres un Dios soberano. Ya. Que podemos confiar plenamente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomarse asiento? Alec Moyer, un comentarista de Isaías, dice lo siguiente. Dice: todos vivimos por fe, pues es parte de ser humano. Los que trabajan en finanzas confían en el mercado. Los militares confían en sus armas. Los científicos confían en las leyes de la naturaleza, y los líderes de Jerusalén confiaban en Egipto. Y aquí la pregunta que cada uno debe de hacerse es: ¿en qué o en quién confías tú? ¿Dónde está tu mirada? ¿En quién descansa tu fe verdaderamente? Y el día de hoy veremos cómo debemos de confiar en el Dios soberano y no en Egipto. Título del sermón: confiando en el Dios soberano. Punto número 1: Dios en su soberanía juzgará a Judá. Dios en su soberanía juzgará a Judá. Si notan conmigo el versículo 1, Isaías 31, versículo 1, dice así: Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, se apoyan en caballos y confían en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son muy valientes, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Aquí en el versículo 1 de Isaías vemos descrito el problema de Judá según la evaluación de Dios. Y el problema de Judá, según el Espíritu Santo, era la falta de fe o de confianza en Jehová. Pues Judá, al sentirse amenazada políticamente por Asiria, decidió ir a buscar a una alianza con Egipto para que lo salvara de la invasión de Asiria. Ahora, ¿qué tiene de malo que Judá haya buscado ayuda de Egipto para no ser invadidos? El problema es que Dios lo había prohibido explícitamente en su palabra. Escuchen cómo Dios se los prohibió en Deuteronomio capítulo 17. Yo se los leo. Deuteronomio 17, 16 dice así: pero él no aumentará para sí caballos. Estas son las instrucciones de Dios para el rey de Israel. Dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Dios había prohibido explícitamente: no volváis nunca por este camino, o sea, al camino a Egipto. Pero Judá, que es Israel del sur, como hijos rebeldes, desobedecieron a la voz de Dios, quien les dijo esto. Y Judá en su propia prudencia buscó la ayuda de Egipto y no la del Dios soberano para salvarse de Asiria. Aplicación número 1. Juan Calvino nos da 2 aplicaciones de este capítulo. En la primera aplicación, él trata de responder si es lícito buscar ayuda por algún medio si nos encontramos en una crisis en nuestra vida y no pecar como lo hizo Judá en este capítulo.
Y Juan Calvino aclara que no es que Dios desapruebe de que usemos medios lícitos para salvarnos en una emergencia o ayudarnos en una crisis, sino que el problema aquí es que Judá buscó ayuda de Egipto cuando Dios lo había prohibido explícitamente en su palabra. Por lo tanto, Calvino concluye que nosotros sí podemos usar medios lícitos para ayudarnos en alguna emergencia sin que quitemos nuestros ojos del Dios soberano. Y la manera que consultamos a Dios es por medio de su palabra y en la oración. Aplicación número 2, segunda aplicación de Juan Calvino. Él dice que cuando nos olvidamos de Dios en las situaciones de nuestra vida, es como cuando alguien está viendo un objeto y cambia su mirada del objeto y voltea a ver a otro objeto. En otras palabras, cuando confiamos en algo más, quitamos nuestra mirada de Dios y vemos hacia otra parte, vemos hacia la criatura. Cuando no estamos viendo a Dios, estamos viendo a la criatura y no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y esto ciertamente es pecaminoso, como lo hemos aprendido en los 10 mandamientos. Isaías 31, versículo 1 dice: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, se apoyan en caballos y confían en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son muy valientes, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová». Ahora les voy a pedir que guarden su lugar ahí y rápidamente miren el capítulo anterior, Isaías capítulo 30. El capítulo anterior es el capítulo 30 y el versículo 1, donde se describe cómo Judá buscó la ayuda de Egipto. Noten el versículo 1, Isaías 30, versículo 1, dice: «Ay de los hijos que se rebelan, o hijos rebeldes, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado». Aquí vemos cómo Dios consideraba a Judá hijos rebeldes por buscar ayuda de Egipto. En el versículo 2 vemos cómo Judá ponía su confianza en la sombra de Egipto en vez de la sombra del omnipotente y soberano. Noten el versículo 2, Isaías 30, versículo 2, dice: «Parten para descender a Egipto sin haber preguntado a mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto». Y finalmente noten el versículo 6 y 7, donde Dios describe a su pueblo haciendo un viaje hacia Egipto peligroso y poniendo en riesgo su vida, llevando sus tesoros para que los salvaran de Egipto. Noten los versículos, Isaías 30, versículos 6 y 7, dice: «Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les traerá provecho. Y Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos». Todo esto que hacía Judá era en vano. El llevar sus tesoros a Egipto era en vano, pues no podrían salvarlos porque los egipcios son carne y no Dios. En otras palabras, son criaturas y no son Dios. Esto era confiar en el hombre y no en el Dios soberano de las Escrituras. Esto era rebeldía en contra de la palabra de Jehová, quien le dijo que esperaran en él y no confiaran en los muchos caballos de Egipto. Esto era temor al hombre más que temor a Dios. Era caminar por vista y no por fe. Era cobijarse bajo la sombra de Egipto y no bajo la sombra del Omnipotente. Era buscar consejo de paganos en vez del Espíritu de Dios. Regresen al capítulo 31, versículo 1. Dice: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, se apoyan en caballos y confían en carros porque son muchos, y en jinetes porque son muy valientes, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová». Aplicación número 1. Hermanos, al igual que Judá, aquí se ve triste y desesperada al pasar por tierras peligrosas para llevar sus tesoros a Egipto, por no confiar en Dios. Así nos vemos nosotros cuando estamos ansiosos y deprimidos por nuestras vidas, situaciones en la vida, por no confiar en el Dios soberano. Aplicación número 2. Muchas veces nosotros mostramos nuestra falta de fe en Jehová, aún en la forma que oramos. Algunos en su cristianismo solamente oran
para que Dios los lleve con bien al supermercado y de regreso a su casa. Y lo hacen porque, aunque no lo digan, piensan que eso es todo lo que Dios puede hacer en el mundo, traerlos al supermercado y de regreso a su casa a salvo. Ahora, no está mal orar por eso, es bueno orar por eso. Pero ¿tú verdaderamente crees que le oras al Dios que es soberano, que controla las naciones, como lo vemos en Isaías? ¿Tú crees que le oras al Dios que inclina los corazones de reyes hacia donde Él quiere en su soberanía? ¿Tú crees que le oras al Dios soberano que sostiene al mundo con el poder de su palabra? Dios quiera que no nos veamos tan tristes como Judá por nuestra falta de fe en Dios. Aplicación número 3. Lo contrario a una falta de fe es una valentía y confianza en el Dios soberano de la Biblia. Fe es creer que Dios puede obrar en el mundo, en la nación y en las familias de la tierra, aún en aquellas cosas que son imposibles para el hombre. Estaba escuchando a un pastor llamado Dusty Devers en una sesión de preguntas y respuestas. Y este pastor menciona que en Proverbios se menciona que los perezosos no quieren salir a las calles porque hay un león, que es una forma de decir que hay peligro en las calles o peligro en el mundo. Pero este pastor dice que hoy en día Dios está levantando a hombres valientes, hombres que tienen fe, y que cuando alguien dice hay un león en las calles o hay peligro en las calles, estos hombres dicen vamos y matemos al león. Eso es tener fe, eso es vivir valientemente porque confiamos en un Dios soberano. Y que Dios levantara a hombres valientes en esta iglesia, que cuando escuchemos hay un león en las calles, ellos digan como este pastor, vamos y matemos al león. Isaías 31, versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, se apoyan en caballos y confían en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son muy valientes, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Versículo 2. Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra la ayuda de los que hacen iniquidad. Aquí vemos que Isaías usa un poco de sarcasmo al exhortar a Judá por su falta de fe en Dios. Pues Isaías dice que Judá se creía muy sabia al hacer una alianza con Egipto para salvarse de Asiria. Y aparentemente estos planes que hacía Judá los hacían a escondidas, como lo vemos en capítulos anteriores, creyendo que Dios no los iba a ver. Pero después Isaías les dice con sarcasmo, pero si ustedes Judá se creen muy sabios, haciendo sus planes sin mí, Jehová es más sabio que ustedes. Por lo tanto, Isaías le dice a Judá, el juicio que Jehová habló en contra de ustedes aún sucederá a pesar de que hayan hecho una alianza con Egipto. Y como vemos aquí, este juicio no solamente vendría sobre Judá, sino también a los que ayudaron a Judá, es decir, Egipto. Y una vez más, el juicio aquí es una referencia a la invasión de Asiria sobre Judá y Egipto por hacer una alianza que Dios prohibió. Aplicación número 1. Mis hermanos, jóvenes, no hay nada más necio que no confiar en el único y sabio Dios. Pues si fuéramos a juntar toda la sabiduría de todos los libros que han existido, si juntáramos la sabiduría de toda la ciencia que ha descubierto el hombre, si juntáramos la sabiduría de toda la historia de la humanidad, y todo esto aún no se compararía con el único Dios sabio. Pues pónganse a pensar que es Jehová quien cuelga la tierra sobre nada. Es decir, en este mismo momento que estamos en esta iglesia, la tierra está flotando sobre nada. Y Dios la mantiene colgando sobre nada por el poder de su palabra. Es nuestro Dios quien le pone límites al mar. ¿Sabían que hay más agua en el mundo que hay tierra? Sin embargo, cuando tú vas a la playa y el agua toca tus pies, se regresa como si hubiera un límite o una barrera invisible. Y es porque Dios le puso límites al mar para que no cubra la tierra. Nuestro Dios es el que conoce cada estrella y las llama por su nombre. Adultos, jóvenes y niños, si este es nuestro Dios, ¿qué tan necio es no confiar en Él?
Es por esto que el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Noten el versículo 2 y el versículo 3. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra la ayuda de los que hacen iniquidad. Versículo 3. Y los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano tropezará el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos serán consumidos a una. Aquí Isaías nos muestra lo necio que es confiar en el hombre, quien es carne, y no en Jehová, quien es el soberano. Pues Isaías dice que los egipcios solamente son hombres y no Dios. Isaías le recuerda que los caballos, los ejércitos de Egipto, son solamente carne, es decir, sus caballos son criaturas débiles que no viven para siempre, por lo tanto no pueden salvar a nadie. Pero en comparación, Dios no es carne, y aquí carne es una referencia a que Dios no es un ser creado, sino que Dios es espíritu infinito, soberano y todopoderoso. Y después de decirle esto, Isaías agrega que Dios mismo les va a mostrar lo débil que es el poder del hombre y lo poderoso que es Jehová. Isaías dice que esto lo hará Dios al mostrarle que es soberano, porque con tan solamente levantar sus manos caerán las dos naciones, Judá y Egipto, por su rebeldía. Con solamente extender las manos caerían dos naciones. Y claro, no es literal que Dios tenga manos, sino que Isaías usa lenguaje para que entendamos que Dios está en control de todo y que para Él es tan fácil controlar las naciones y dejar caer las naciones como es para mí extender mis manos. Pues en el momento que Dios simplemente levanta sus manos, caen dos naciones enteras, Judá y Egipto. Noten el versículo 3. Y los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano tropezará el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos serán consumidos a una. Aplicación número 1. Aquí vemos que Judá se dejó guiar por ver el ejército grande de Egipto, pero se olvidó de ver por fe a Dios, quien aún tiene más carros de guerra que Asiria. Salmo 68, versículo 17 dice así: los carros de Dios son miriadas, millares y millares. El Señor está entre ellos como en el Sinaí, en el santuario. Dios tiene a millares y millares y millares, o millones y millones y millones de carros de guerra y ángeles listos para seguir sus órdenes. Y escuchen, a pesar de que Dios tiene millones de ángeles, en los capítulos posteriores veremos que un solo ángel es suficiente para matar a 185,000 asirios cuando tratan de invadir a Judá. Qué necio es no confiar en Jehová. Aplicación número 2. Como aplicación, aquí vemos que Isaías hace una comparación entre Dios y el hombre. Pues Isaías nos dice que los egipcios son hombre y no Dios. Y también nos dice que los caballos de Egipto son carne y no espíritu. Ahora, si tú le dices esto a tus hijos, ellos te preguntarán, ¿qué es Dios? Pregunta, ¿qué les dirás tú cuando ellos te pregunten, ¿qué es Dios? El catecismo de Westminster, un catecismo escrito para niños, dice así. Pregunta, ¿qué es Dios? Y responde, Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y es por eso que nuestro pasaje Isaías nos dice que los caballos de Egipto son carne, que perecen, pues en contraste, Dios es un espíritu infinito, todopoderoso y soberano. Aplicación número 3. Hermanos, es importante conocer bien quién es Dios, porque a veces desde los púlpitos o cristianos dicen blasfemias al decir que Dios creó al hombre o a Israel para no sentirse solo. O dicen que Dios creó al hombre porque Él necesitaba mostrar su amor, o porque Él necesitaba compañerismo. Hermanos, déjenles aclarar una cosa: Dios no te necesita a ti, ni necesita a nada de lo que ha
creado. Dios no necesita nada fuera de sí mismo, sino no sería Dios. Y lo que necesitara fuera Dios. Dios es autosuficiente. Es decir, Él no necesita nada o nadie, sino que en sí mismo es suficiente. Y Él es el único autosuficiente, porque Él es el creador y no la criatura. Aplicación número 4. Y esta aplicación es para los incrédulos, jóvenes y adultos. Tal vez alguien piensa que como Judá puede esconder sus planes de Dios o vivir sin Dios. Pero esto es una advertencia que tarde o temprano Dios juzga el pecado. Y este es el mismo que Dios, que con tan solamente levantar o extender sus manos hace a las naciones caer. Mi pregunta: si puede hacer caer a las naciones en segundos, ¿qué será de tu vida cuando extienda las manos hacia ti en juicio y te lance al infierno por tu pecado? Por lo tanto, joven, adulto, incrédulo, arrepiéntete y pon tu fe solo en Cristo para salvación. Noten el versículo 3. Y los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, tropezará el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos serán consumidos a uno. Ahora, aquí me gustaría hacer una breve pausa al sermón y hablar de este atributo de la soberanía de Dios que vemos en el versículo 3. Pues Isaías nos dice que Dios, en su soberanía, con tan solo extender sus manos, hace que las naciones caigan. Por lo tanto, en esta breve pausa al sermón me gustaría responder la pregunta: ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía simplemente significa que Dios, como el Rey del universo, está en control de todas las cosas y que Él hace como Él quiere en el cielo y en la tierra. Escuchen cómo Daniel 4:34, cómo el rey Nabucodonosor describe a Dios. Daniel 4:34 dice: mas al fin de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es señorío sempiterno, y su reino de generación en generación, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra hace según su voluntad, y no hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Noten lo que nos dice Daniel, que Dios reina para siempre y que Él hace como Él quiere en el cielo y en la tierra, y que no hay nadie en que le pueda decir, ya sea en el cielo o en la tierra, le pueda decir a Dios: ¿qué haces tú? Y esto de que Él hace como Él quiere incluye todo lo visible e invisible. Él está en control del universo, de planetas, de la creación, de naciones, familias, reyes, gobernantes, átomos, moléculas, incluso la salvación. Dios tiene control de todo y hace como Él quiere en el cielo y en la tierra. Ahora, si yo tuviera como pastor, si me sentara en la mesa con alguien y tuviera que explicarle de manera sencilla qué es la soberanía de Dios y cómo se ve en la vida, creo que lo llevara al libro de Proverbios, porque hay pequeñas joyas a través del libro que hablan de su soberanía de una manera muy práctica. Así es que les voy a pedir que guarden su lugar ahí en Isaías 31 y brevemente vamos a ver unos versículos. Les animo a que me sigan porque son pequeños versículos que tiran tesoro sobre la soberanía de Dios. Proverbios 16, si me acompañan el primero. Proverbios 16, y vamos a ver el versículo 4. En Proverbios 16, versículo 4, dice así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aquí vemos que Dios tiene control, o que es soberano, sobre los hombres malos o impíos. Incluso vemos que Dios permite al impío existir con un propósito, para glorificarse a sí mismo cuando Él lo juzgue en el día final. Dios es completamente soberano, aún sobre los hombres más malos de este mundo, sin ser el autor del pecado. Ahora, noten el versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y noten que este versículo nos dice que Dios es soberano o que tiene control sobre aún cómo alguien se comporta hacia tu persona, aún sobre cómo tus enemigos te tratan. Incluso dice que si Dios quisiera, Él pudiera hacer a tus enemigos estar en paz contigo. Y esto es increíble. Dios controla aún a tus enemigos sin ser el autor del pecado y de cómo ellos responden a ti. Noten el versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y aquí vemos que el hombre planea y piensa sus decisiones en la vida. Él planea a qué escuela va a ir, con quién se casará, dónde vivirá, a dónde viajará, qué trabajo o carrera elegirá. Pero Dios es el que determina el resultado de todas estas cosas. En otras palabras, el hombre puede planear toda su vida, pero Dios es quien tiene la última palabra del resultado de todo lo que pasa en ella. Noten el versículo 33 en ese mismo capítulo. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. En el mundo antiguo, para determinar cuál era la voluntad de Dios, se tiraban unas piedritas, se cree que esta es la referencia a la suerte, llamadas suertes, para tomar decisiones. Y según el resultado, decidían que era la voluntad de Dios. Y el día de hoy, estoy haciendo una ilustración, no es igual, pero similar, sería como tirar una moneda al aire para ver si cae cara o águila y después tomar una decisión. Y lo que nos está diciendo aquí el proverbio es que Dios determina, aun si una moneda cae cara o águila, Dios determina el resultado. En otras palabras, Dios está en control de todo. No existe tal cosa como la suerte. Dios decide todo, aún lo que parece casualidad, pues Dios es soberano. Como dicen los evangelios, ni siquiera un pájaro o un cabello cae sin la autorización de Dios. Ahora, vayan al capítulo 19, Proverbios 19, versículo 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. Aquí vemos que Dios es soberano sobre dar una buena esposa en el matrimonio. Pues los padres dejan riquezas a sus hijos, pero Dios el Padre es quien da una buena esposa a los que le temen. Ahora, esto no quiere decir que el hombre no es responsable de buscar esposa, sino que los resultados de un buen matrimonio vienen de Dios para que el hombre le glorifique. Un último proverbio, bueno, dos más. Proverbios 21, versículo 1. Proverbios 21, versículo 1, dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. En el mundo antiguo había un sistema de irrigación, donde se dejaba pasar el agua y se bloqueaba esa agua para que fuera para el otro lado, y luego se bloqueaba acá para que fuera para el otro lado. Y lo que está diciendo este versículo es que Dios va inclinando las decisiones de los gobernantes del mundo y de las naciones como este sistema de irrigación para cumplir su voluntad en el mundo. Dios dirige las acciones o pensamientos de los reyes hacia donde Él quiere. Y esto lo vemos ilustrado en la Biblia, por ejemplo, en Ciro, un rey pagano, cuando Dios movió su corazón para librar a su pueblo de la esclavitud. La soberanía de Dios es algo increíble, hermanos. Noten el versículo 31, y este es el último proverbio. Proverbios 21, versículo 31. El caballo se prepara para el día de la batalla, mas de Jehová es la victoria. Aquí vemos que Dios es soberano aún sobre los resultados de una guerra. Pues aquí vemos que los soldados tenían la responsabilidad de alistar su caballo para la guerra, pero Jehová decide de quién es la victoria. Ahora, el caballo se puede preparar lo mejor posible y debe de hacerlo, pues es su responsabilidad. Pero el que no importa que también se prepare, el resultado lo decide Jehová. Ahora, si no se prepara, van a perder la batalla, pero tiene la responsabilidad de prepararse, pero el resultado siempre le pertenece a Dios. Y el punto es que tenemos un Dios soberano en el que podemos poner nuestra mirada y descansar en Él por fe.
Regresando a nuestro pasaje en Isaías 31, vemos que Dios es soberano, que con el simple hecho de extender sus manos caen las naciones. En el caso aquí de Judá y Egipto. Noten el versículo 3 una vez más. Y los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, tropezará el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos serán consumidos a una. Ahora ya vimos, número 1, Dios en su soberanía juzgaría a Judá. Punto número 2, Dios en su soberanía salvará a Judá. Punto número 2, Dios en su soberanía salvará a Judá. Ahora noten cómo cambia drásticamente Isaías en el versículo 4 de este pasaje. Pues en esta sección vemos que Dios, este Dios soberano, tiene un amor fiel a su pueblo por causa de su pacto con ellos. Noten el versículo 4. Porque Jehová me dijo de esta manera: como ruge el león y el cachorro del león sobre su presa, que si se reúne contra él una multitud de pastores, no temerá por sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear por el monte Sión y por su collado. Y aquí vemos una gloriosa imagen de Jehová como un león que ruge y no se acobarda por los gritos de una multitud de pastores que quieren domarlo. Y la imagen aquí presenta a Jehová como el león y a los pastores como Asiria, los enemigos de Judá. Y los pastores, Asiria, le gritan al león, pero este león, quien es Jehová, es indomable y ruge ferozmente para proteger a su pueblo. Y el punto de Isaías es que no hay nadie mejor que pueda pelear por su pueblo que el león, quien es Jehová. En aplicación, cuando piensas en Cristo, ¿solo piensas en Él como el cordero manso que dio su vida? Porque la Biblia también lo describe como el león feroz de Judá, quien ruge y es indomable. Él no solamente es manso y humilde, Él también es el león indomable, quien ruge ferozmente y defiende a su iglesia. Noten el versículo 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando y librando, pasando por encima y salvando. Aquí hay una segunda ilustración de Jehová, y esta vez presenta a Jehová como un ave quien protege a sus crías. Así como un ave vuela y protege a su nido, y los observa y los salva y los cuida celosamente, de esa misma manera Jehová cuida a su iglesia, a su pueblo. Y noten los adjetivos: Él está amparando, Él está librando, Él está pasando por encima y salvando. Lo mismo se dice de Israel cuando fue salvado de Egipto y del desierto. Deuteronomio 32:11 dice: como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así Jehová solo lo guió, y no hubo con él Dios ajeno. Dios protegió y salvó a su pueblo como un águila a sus crías. Y esta es la imagen aquí. Un Dios en quien se puede confiar, porque Él es fiel a su pacto. Noten el versículo 6. Convertíos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron. Aquí Isaías, después de mostrar lo necio que es confiar en Egipto, y después de hablar de la soberanía de Dios sobre las naciones, y después de hablar del amor de pacto, le llama al pueblo a arrepentirse por su necedad e idolatría. Versículo 7. Porque en aquel día rechazarán el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Él llama a producir al pueblo fruto de arrepentimiento. Y ciertamente esto es algo que debemos de considerar. Si decimos ser creyentes, debe de haber un fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Versículo 8. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Isaías regresa a hablar de sus tiempos y dice que a pesar de que Judá confió en Egipto y no en Dios, que por causa de su pacto con Israel, Él se encargaría de juzgar a Asiria. Pero Asiria no sería juzgada por hombre, o por espada de Faraón, o por ejército, sino por la espada de Jehová. Y como ya mencioné, veremos
posteriormente que un solo ángel destruiría a 185,000 asirios. Y es Dios peleando por su pueblo. Noten el versículo 9. Y su roca a causa del miedo pasará, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Asiria creía que tenía una roca por su rey, por su nación, por su ejército, pero al final serían, como dice el hermano Julio, pusilánimes, no sé si lo dije correcto, pusilánimes o miedosos, y correrían para salvarse, porque estarían peleando contra el Dios, quien pelea por su pueblo, quien es fuego consumidor. Ya vimos, punto número 1, Dios en su soberanía juzgando a Judá. Ya vimos punto número 2, Dios en su soberanía salvando a Judá. Ahora, el punto número 3 solamente lo vamos a leer. Dios en su soberanía enviando al Mesías. Solamente lo vamos a leer brevemente. Punto número 3, Dios en su soberanía enviará al Mesías. Y es porque el capítulo 32 va junto con el 31, pero solamente vamos a leer el texto, no lo vamos a explicar a detalle. Solamente vamos a leer los primeros 8 versículos y le dan la vuelta al capítulo 32. El versículo 1 dice: He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes gobernarán según derecho. Básicamente Dios está prometiendo al Mesías, quien vendría y reinaría justamente, un rey que necesitaba Judá para que los dirigiera en justicia. Versículo 2: Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra sedienta. Este Jesús, el Mesías prometido, sería, y ya lo es, una protección contra las tormentas de la vida y contra la tierra seca. Él saciaría la sed de aquellos que habitan en tierra seca, es decir, aquellos que tienen necesidad de Dios, sed de Dios. Versículo 3: No se cegarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos. En aquellos tiempos que ya empezaron el Evangelio, la gente entendería el mensaje del Evangelio por la obra del Espíritu Santo. Versículo 4: Y el corazón de los imprudentes se entenderá para tener conocimiento, y la lengua de los tartamudos se apresurará para hablar claramente. La gente iba a poder hablar de Dios, iba a entender por la obra del Espíritu Santo, que les ayudaría a entender el Evangelio. Versículo 5: El mezquino o el necio nunca más será llamado generoso, ni se le dirá espléndido al avaricioso. El mundo ya no le dirá malo al bueno, ni bueno al malo, sino que habrá verdadera justicia. Versículos 6 y 7: Porque el mezquino o el necio hablará mezquinidades, y su corazón hará iniquidades para hacer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y privando de bebida al sediento. Y acerca del avaricioso, sus instrumentos son malos. Él maquina intrigas para enredar a los sencillos con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el menesteroso. Versículo 8: Pero el generoso planea generosidades, y por su generosidad estará firme. Los justos serían reconocidos por su justicia, y los malos serían despreciados cuando venga el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Dios en su soberanía juzgaría a Judá, Dios en su soberanía salvaría a Judá, y Dios en su soberanía traería el Mesías que pasó hace 2000 años históricamente. Y en este momento el Mesías está transformando a las naciones pecadoras por el poder del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el punto de la predicación? Que podemos confiar en Jehová, quien es soberano y tiene a las naciones en sus manos. Podemos confiar en aquel quien extiende sus manos y caen las naciones instantáneamente o las levanta. Podemos confiar en un Dios quien es totalmente soberano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por mostrarnos cómo soberanamente juzgas, salvas a tu pueblo, y cómo nos apuntas siempre al Señor Jesucristo. Damos gracias por tu palabra, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén.